Muy buenas tardes, amigos, amigas, comunidad cristiana en línea. Es un gusto nuevamente y una bendición el poder nuevamente estar con ustedes para continuar con nuestro estudio de la palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con Él por esta oportunidad que nos da una vez más de estar a través de este medio reunidos en torno al estudio de la palabra del Señor. Bueno, pues ustedes recordarán que la semana pasada comenzamos a estudiar la virtud de la paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con este tema, el tema de la paciencia. Eh, la semana pasada comentábamos algunas cosas acerca de la paciencia y bueno, hablábamos de que la paciencia es necesaria para formar nuestro carácter y bueno, prácticamente de eso trata la paciencia, ¿no? De formar el carácter en nosotros, como vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, todos necesitamos de paciencia, eh, como todos sabemos y lo hemos experimentado, muchas veces necesitamos de paciencia en prácticamente pues todas las áreas de nuestra vida. Entonces, como les comentaba la semana pasada, vamos a necesitar paciencia en nuestra relación con Dios, vamos a necesitar paciencia en nuestra relación con nuestros semejantes, es decir, con aquellas personas con las que nos relacionamos día con día. Vamos a necesitar paciencia con ellos, ya sea que sean creyentes o no. Vamos a necesitar paciencia para con nosotros mismos, como yo les decía, nosotros también necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. Vamos a necesitar paciencia para heredar las promesas de Dios. Vamos a necesitar paciencia en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de la adversidad. Vamos a necesitar paciencia para tener la contestación de una oración o de varias oraciones. Vamos a necesitar paciencia para tomar decisiones también. Vamos a necesitar ser pacientes al momento de tomar nuestras decisiones. Vamos a necesitar paciencia para sanar de una enfermedad, para resolver un problema, incluso, incluso necesitamos de paciencia en aquellas noches cuando el insomnio hace presa de nuestras noches tranquilas. Ahí es donde vamos a necesitar también de paciencia. Y fíjense, hablando de esta cuestión del insomnio, yo creo que aquellos que hemos padecido de insomnio sabemos lo desesperante que es estar en la cama dando vueltas y vueltas y mirar el reloj y ver que pasaron ya 10 minutos y 15 minutos y 20 minutos y una hora y y 2 horas y no poderse dormir. Llega un momento en el que entramos a veces en desesperación. Y bueno, eso, la desesperación, es precisamente lo contrario a la paciencia, ¿sí? La desesperación es lo contrario a la paciencia. Fíjense, la desesperación, podemos decir que es ese sentimiento de urgencia que experimentamos cuando las cosas, las situaciones se tardan en suceder, ¿sí? Cuando vemos que las cosas no suceden, nos empezamos a desesperar porque empezamos a sentir un sentimiento de urgencia, de que ya queremos que suceda, de que ya se den las cosas, de que las cosas cambien, en fin, empezamos a sentir esa urgencia de que las cosas suceden. Entonces, cuando aparentemente Dios no contesta a lo mejor una oración, nos empezamos a desesperar porque queremos ya ver la contestación de Dios. Cuando la enfermedad tarda en sanar, nos empezamos a desesperar porque queremos ya ver que esa enfermedad ya no esté
dentro de nosotros. Y cuando las cosas no cambian, cuando los problemas no se resuelven, cuando todo parece estar estático y nosotros necesitamos un cambio, bueno, empezamos entonces a desesperarnos. Y desafortunadamente la desesperación nos lleva, la mayoría de las veces, nos lleva a tomar decisiones precipitadas que pues van a hacer en ocasiones que nos arrepintamos de lo que hayamos decidido. Así que por estas y muchas otras razones necesitamos aprender lo que es la paciencia, cómo obtenerla y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Y por eso vemos que es muy, muy importante entender y conocer lo que es la paciencia. Entonces, habiéndoles dicho todo esto, pues vamos a pasar a ver a la paciencia de una manera práctica y aplicada en nuestra vida diaria. ¿Sí? Entonces debemos considerar, esto es importante, debemos de considerar que la exhortación que se nos hace a ser pacientes allí en la escritura debe de ser vista como, más bien, sí, debe de ser vista como una invitación a entrar en la plenitud de la paciencia y no como una invitación a buscar algo desde el exterior, ¿sí? O sea, cuando se nos exhorta en la palabra del Señor a ser pacientes, debemos verlo como una invitación a entrar en un estado de plenitud de la paciencia, no como para buscar la paciencia de una manera externa, es decir, en el exterior. Porque, vuelvo a decirlo, lo he dicho desde el principio en cuanto al fruto del Espíritu, en el fruto del Espíritu Dios ya nos ha dado esa paciencia que necesitamos, o sea, potencialmente la paciencia está dentro de nosotros y es cuestión solamente de entrar en esa plenitud de la paciencia, ¿sí? Todo ya lo tenemos en el fruto del Espíritu Santo. Entonces, aquellos que queremos entrar en una plenitud de comunión, de tener el fruto del Espíritu en nosotros, pues vamos a entrar en un disfrute de todos ellos, pero no los buscamos de una manera externa, porque hay cosas que Dios hace en nosotros y hay cosas en las que nosotros ayudamos y hay cosas en las que no tenemos absolutamente nada que ver y este es el caso de la paciencia. Dios es el que produce la paciencia dentro de nosotros, ¿sí? A través de lo que vamos a ir viendo ahorita en este estudio. Entonces, miren, vamos a necesitar paciencia para relacionarnos con otras personas, ¿sí? Todos los días nos relacionamos con personas que pueden desesperarnos, ¿sí? Puede ser nuestro padre, nuestra madre, nuestro esposo, esposa, nuestros hijos, algún pariente, los vecinos, compañeros de trabajo, inclusive los compañeros de viaje ahí en el transporte público a veces nos desesperan, ¿sí? Algunas de estas personas a veces pues, no son creyentes, algunas puede ser que sí lo sean, sin embargo, en esencia, lo que la palabra del Señor nos dice es lo mismo para los dos tipos de personas. Ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 14, leemos lo siguiente. Dice la palabra del Señor, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Aquí lo que nos dice la palabra del Señor es que, bueno, tomando en cuenta el texto, lo que está diciendo el texto, dice que hay personas que son ociosas, ¿sí? Hay personas que tienen poco ánimo, ¿sí?
Hay personas que son débiles y bueno, uno podría tener un trato diferente para cada una de ellas, pero en sí la esencia de este versículo dice que debemos de ser pacientes con todos. Es decir, debemos de ser pacientes con los ociosos, los que no están haciendo, trabajando o haciendo cosas productivas. Debemos ser pacientes con los desanimados, aquellos que siempre están desanimados, aquellos que siempre uno los ve. ¿Y qué tal? ¿Cómo te va? Pues, ay, más o menos. Y uno dice, pues siempre es lo mismo con esta persona, ¿no? Dice, bueno, hay que ser pacientes con ellos, hay que ser pacientes con los débiles, aquellos que pues siempre llevan una vida de derrota, que no pueden superar muchas circunstancias. Bueno, hay que ser pacientes con ellos. Dice, hay que ser pacientes con todos. Y estas son solamente algunas de las cosas que nos encontramos en diferentes personas, ¿no? Hay personas que son recalcitrantes, hay personas que son, pues iracundas, hay personas que son sentimentales, en fin, nos vamos a encontrar con personas que a veces nos van a desesperar porque siempre están en la misma situación. Por eso la palabra del Señor dice que seamos pacientes con todos, independientemente, creyente, no creyente, quien quiera que sea, dice la palabra que debemos de ser pacientes con todos. Luego allí, en Hebreos 5:2, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bueno, aquí también la palabra nos dice que debemos de ser pacientes con los ignorantes. ¿Sí? Con los que están extraviados, aquellos que pues en su ignorancia hacen y dicen cosas que no deberían de hacer. Bueno, dice la palabra que debemos de ser pacientes también con ellos y con aquellos que están desviados, que están extraviados. Principalmente esto podríamos aplicarlo a aquellos que no son creyentes y que siguen llevando conductas, actitudes, pensamientos, sentimientos que están totalmente extraviados de la palabra del Señor. Con ellos también nosotros debemos de ser pacientes, ¿sí? Entonces, lo que la palabra del Señor nos enseña respecto a nuestra relación con otras personas es que debemos de ser pacientes. Es decir, debemos pasar un largo tiempo siendo tolerantes, ¿sí? A sus fallas, a sus necedades, a sus necesidades, cualquiera que ésta sea, aun cuando pudieran darse de una manera repetitiva, ¿sí? Entonces debemos de tener paciencia. La paciencia en este caso, en nuestra relación con las demás personas, es que debemos ser, prolongar el tiempo, digámoslo así, de nuestra tolerancia hacia aquellas cosas que nos desesperan de las demás personas, ¿sí? Bueno, debemos de ser pacientes también con nosotros mismos, porque nosotros mismos también podemos llegar a desesperarnos cuando nuestras fallas son recurrentes o cuando no podemos lograr lo que queremos, cuando no podemos cumplir con nuestros propósitos, cuando no podemos llevar a cabo lo que nos proponemos. Puede ser bajar de peso, puede ser hacer ejercicio, puede ser dejar un mal hábito. Cuando no podemos con este tipo de cosas, a veces nos desesperamos con nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos desesperamos, pues volvemos a hacer las cosas, ¿no? Si yo quería bajar de peso y veo que no bajo y me desespero, pues entonces me abandono y continúo subiendo de peso, ¿sí? Si yo quería hacer ejercicio y no lo logré, entonces me abandono y entonces pues empiezo a hacer cada vez más, ¿cómo se dice? O sea, a estar cada vez haciendo o teniendo menos actividad, ¿sí? Porque ya me desesperé. Entonces debemos de ser también pacientes con nosotros mismos. Miren, dice un proverbio que seguramente todos lo conocen: Roma no fue levantada en un día. Y dice otro: las alturas a las que grandes hombres han llegado no han sido alcanzadas de un solo vuelo, sino porque siguen
y siguen esforzándose por escalar hasta el cielo. Ninguno de nosotros, ninguno de nosotros nos vamos a volver gigantes espirituales en el ejercicio o en el control propio, el dominio. En ninguna de estas cosas vamos a lograr ser gigantes o espirituales o cualquier otra cosa de la noche a la mañana, ¿sí? Todo esto requiere de tiempo. No vamos a ser profesionistas, no vamos a ser empresarios, no vamos a ser deportistas, no vamos a ser cristianos espirituales tampoco de la noche a la mañana. Todo esto es un proceso que va a llevar tiempo y que no debemos desesperar cuando no logremos llegar a esas metas que a lo mejor nos hemos propuesto, ¿sí? Debemos ser pacientes con nosotros mismos. Dios es fiel y ha prometido que podemos confiar el progreso de nuestras vidas en todas las áreas en sus manos y Él nos va a ir dando las pautas, los tiempos. Él va a ir manejando las circunstancias de tal manera que podamos llegar un día a lograr aquellos propósitos que a lo mejor nos hemos propuesto o aquellas cosas que queremos hacer y que no hemos logrado y que, bueno, no debemos de desesperarnos, ¿sí? Porque debemos esperar pacientemente en Él. Él nos va a abrir la puerta y en su momento vamos a obtener aquello que deseamos para nosotros mismos. ¿Sí? Entonces no debemos de desesperarnos. Me gusta mucho uno de los consejos que da Francisco de Sales. Él dice lo siguiente: tengan paciencia con todo, pero principalmente con ustedes mismos. No debemos desanimarnos considerando nuestras imperfecciones, nuestras fallas, nuestras pues limitaciones también, sino dice él, remédienlas al instante. Cada día comienza la tarea de nuevo, ¿sí? No, os lo voy a leer nuevamente. Tengan paciencia con todo, pero principalmente con ustedes mismos. No se desanimen considerando sus imperfecciones. Remédienlas al instante. Cada día comienza la tarea de nuevo. De eso se trata, ¿sí? Con nosotros mismos hay que continuar día con día sin desesperarnos, teniendo paciencia y llegará el cambio que estamos esperando. Bueno, necesitamos paciencia para heredar las promesas de Dios, ¿sí? Si queremos conocer la victoria, entonces la paciencia debe de ser nuestra mejor aliada, digámoslo de esta manera. Porque, fíjese, hay muy pocas batallas dentro de nuestra vida como creyentes que se ganen sin paciencia. ¿Sí? Muy pocas son las que se ganan prácticamente inmediatamente, ¿no? Casi la mayoría de nuestras luchas, de nuestras batallas, necesitan de paciencia, porque muy pocas promesas de Dios se cumplen también sin paciencia. Por ejemplo, el escritor de la carta a los Hebreos habla de aquellos que heredaron las promesas de Dios mediante la paciencia. Allí en Hebreos capítulo 6, versículo 12 dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, ¿sí? A fin de que no os hagáis perezosos, ¿sí? Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La pereza, a final de cuentas, no nos ayuda a obtener las promesas de Dios. Sin embargo, dice la palabra que la fe y la paciencia van a hacer y van a permitir que heredemos las promesas de Dios. Y lo mismo podemos ver ahí en Hebreos 10:36. Ahí podemos ver que dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios,
obtengáis la promesa. A veces la promesa de Dios viene por haber cumplido la voluntad de Dios. Y cuando no cumplimos con la voluntad de Dios, cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, pues muchas veces no recibimos la promesa. Y entonces cuando no recibimos la promesa, nos empezamos a desesperar sin darnos cuenta que la razón por la cual a veces no recibimos esa promesa es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero aun cuando la hagamos, aun cuando estemos haciendo la voluntad de Dios, a veces la promesa no viene de manera inmediata. Hay que continuar en esa voluntad, hay que continuar llevándola a cabo hasta que entonces pueda venir la promesa. Entonces necesitamos de paciencia para que las promesas de Dios se puedan cumplir en nuestra vida. Entonces podemos ver cuál es el énfasis aquí. Dios nos está diciendo que podemos obtener su promesa por medio de la paciencia y la perseverancia, ¿sí? La recompensa de ser paciente y perseverante es para quienes terminan, ¿sí? Para quienes terminan la carrera. La corona es para aquellos que hayan resistido hasta el fin. ¿Sí? Y Santiago, por ejemplo, lo ilustra utilizando como es un pasaje muy conocido. Santiago lo utiliza esto, utilizando el ejemplo del campesino, del labrador, que espera pacientemente la cosecha después, obviamente, de haber hecho su siembra. ¿Sí? Por ejemplo, Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Creo que este ejemplo es el más vívido, el que más podemos comprender de cómo la persona que se dedica a la siembra, obviamente los que no tienen sistema de riego, pues obviamente tiene que esperar con paciencia a que llueva. No hay de otra, o sea, no se puede hacer absolutamente nada más que esperar a que llegue el agua a través de la lluvia, ¿sí? Entonces Dios tiene su tiempo para actuar. Dios tiene su tiempo que a veces es muy diferente al nuestro, pero a final de cuentas Él está llevando a cabo sus propósitos. A final de cuentas Él no ha dejado de hacer lo que tiene que hacer, pero a veces para nosotros pareciera que está tardando, pero finalmente Él está llevando a cabo sus propósitos. Así que como el labrador que ha de esperar a que llegue la lluvia, a que la semilla empiece a salir, a crecer, a germinar, que crezca y que produzca fruto, así también nosotros debemos aprender a esperar en el Señor las promesas y las bendiciones que vienen de parte de Él, ¿sí? Bueno, vamos a necesitar también de paciencia en medio de nuestras luchas y de nuestras pruebas, ¿sí? El fruto de la paciencia es también demostrado en la manera en que lidiamos con las dificultades y las luchas de esta vida, ¿sí? El fruto de la paciencia también nos hace muestra en la manera en que nosotros debemos de luchar y afrontar las dificultades que tenemos que afrontar día con día a lo largo de nuestra vida en esta tierra. Fíjense, Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Fíjense cómo se da aquí un ciclo que tiene que ver con la cuestión de la paciencia. La tribulación, los problemas, la adversidad, dice el texto de Romanos, que produce paciencia.
todas las tribulaciones, todos los problemas, todas las situaciones adversas tienen un propósito en nuestra vida: producir paciencia. Pero como que se convierte en un ciclo. Porque dice después de que la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba. ¿Quién quiere estar dentro de ese círculo de tribulación, paciencia y otra vez prueba, ¿no? Pero bueno, dice que este círculo, dice tribulación, paciencia, prueba, a final de cuentas dice que va a producir esperanza. ¿Sí? La paciencia lo que va a hacer es producir esperanza. A pesar de que estemos en problemas, a pesar de que estemos en situaciones complicadas y que vuelva a venir la prueba, a final de cuentas esto nos va a dar esperanza, porque vamos a vislumbrar que a final de cuentas esto va a terminar. Cualquiera que sea la situación que estemos pasando, va a terminar. Tenemos esperanza de que Dios va a actuar y que al final todo esto va a pasar. Por eso debemos entender que necesitamos de paciencia en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas. ¿Sí? Todos sabemos que para poder madurar en la vida cristiana, pues necesitamos de la paciencia. Porque, repito, esta cuestión de las pruebas no tiene que ver con nosotros. O sea, nosotros no nos, por voluntad propia no nos metemos en pruebas, por voluntad propia no nos atribulamos. Las tribulaciones y todo ello vienen de parte de Dios justamente para que podamos madurar, para que podamos formar nuestro carácter y que podamos producir, o más bien que Él pueda producir en nosotros esa paciencia. Entonces el Espíritu Santo nos da la fuerza y la perseverancia más allá de nuestras capacidades naturales, y lo hace para que a medida que permanecemos bajo presión, bajo circunstancias adversas, bajo la tribulación, podamos ser purificados, podamos ser limpiados de aquellas cosas de nuestro carácter que nos impiden muchas veces madurar hacia la semejanza del Señor Jesucristo. Entonces, esta parte de las pruebas y de las luchas, pues obviamente viene de parte de Dios, y es casi, podría decir que es casi la manera que más utiliza el Señor para producir la paciencia en nosotros. ¿Sí? Entonces, debemos tener también paciencia para tener la respuesta a alguna oración. En el Salmo 40, versículos 1 y 2, dice la palabra del Señor: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí, y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En los momentos cuando ponemos peticiones delante de Dios, la mayoría de las veces nos desesperamos, ¿sí? La mayoría de las veces nos desesperamos y queremos una oración que sea contestada de manera rápida, casi de manera inmediata. Pero en este caso, por ejemplo, como podemos ver, el ejemplo del rey David nos narra por medio de estos dos versículos que la respuesta para él no llegó de manera inmediata. Podríamos suponer muchas cosas: que David estaba pidiendo que lo dejara de perseguir Saúl, o Absalón, o cualquier otra cosa, pero todo parece indicar que la respuesta que el rey David esperaba no llega de manera inmediata, no llega pronta tampoco,
Y esto nos hace pensar también en nosotros, ¿no? Porque nosotros pudiera ser que llevemos tiempo ya clamando a Dios por algo. Puede ser que llevemos tiempo orando por algo. Tal vez hemos llegado, a pesar del tiempo que llevamos esperando, hemos llegado tal vez al punto en el que pensemos que Dios se ha olvidado de nuestra petición o que se ha olvidado inclusive de nosotros mismos, ¿no? Sin embargo, la paciencia nos infunde fe y esperanza, como veíamos en el pasaje romano, ¿no? Tribulación, paciencia, prueba, esperanza. Entonces, la paciencia, cuando la respuesta de Dios no llega cuando tarda la oración, la respuesta a una oración, y tenemos el ejemplo aquí del rey David. No sabemos cuánto tiempo llevaba David esperando, ¿no? Probablemente era para él una semana, a lo mejor mucho tiempo. A lo mejor para nosotros una hora es mucho tiempo, un año es mucho tiempo, 5 años puede ser mucho tiempo, para otros a lo mejor 15 días es mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo llevaba el rey David esperando lo que estaba en su corazón o la necesidad que tenía. No sabemos cuánto tiempo llevaba, pero lo que sí sabemos por el texto es que él llegó a estar en un estado de desesperación. O sea, llegó a estar como en un pozo de desesperación. Y estando en ese pozo, ya desesperado, ¿sí? Y hay que entender que la desesperación, a final de cuentas, no es algo pues que ofenda a Dios, porque es algo natural dentro de nosotros, porque llegamos en momentos en nuestra vida en que podemos caer en un pozo de desesperación cuando no vemos la respuesta de parte del Señor. Pero bueno, estando David en ese pozo de desesperación, estando en esa condición desesperado por la respuesta de Dios, dice que hizo uso de la paciencia. Aprendió a esperar con paciencia y entonces vino el resultado, vino la bendición y dice la palabra del Señor que por haber estado esperando de manera paciente, Jehová se inclinó hacia él, oyó su clamor, escuchó lo que él estaba pidiendo y lo hizo sacar del pozo de la desesperación. Tal vez hayamos caído en el pozo de la desesperación alguna vez o estemos ahorita mismo en ese pozo y bueno, necesitamos de la paciencia, necesitamos esperar, necesitamos estar en un estado de prolongación, digamos, de espera de aquello que Dios tiene para nosotros. ¿Sí? Y entonces cuando esperamos de manera paciente, dice la palabra que Él se va a inclinar, como lo hizo con David, va a escuchar nuestro clamor y nos va a sacar de ese pozo. Y no solamente nos va a sacar, sino dice que nos va a poner nuestros pies sobre una peña, sobre un lugar alto, sobre un lugar seguro y va a afirmar nuestros pasos. Entonces, necesitamos la paciencia para muchas cosas más, pero principalmente estas son las cosas que a veces más nos afectan en cuanto a ser impacientes, en cuanto a desesperarnos. Entonces, miren, la paciencia como virtud del fruto del Espíritu Santo, debemos considerarla como la capacidad espiritual de ser lentos, ¿sí? La capacidad espiritual de ser lentos para enojarnos, para airarnos, para tomar decisiones, para reaccionar ante diferentes circunstancias. La paciencia es esa capacidad espiritual que nos da el Espíritu Santo de poder esperar en un estado apacible, es decir, en un estado de tranquilidad, ¿sí? Entonces la paciencia también incluye la capacidad de lidiar, ¿sí?
con lo insufrible, la capacidad de lidiar y de no reaccionar inmediatamente ante un insulto, ante un atropello, ante una eh, pues contra algo que alguien pudiera en un momento dado hacernos, eh, cualquier cosa que pudiera en un momento afectarnos. La paciencia nos ayuda a no reaccionar inmediatamente ante ese tipo de situación, o sea, ante cualquier agravio, es la palabra que estaba buscando, ante cualquier agravio, no reaccionar de manera inmediata. Y la paciencia es una de las características de la vida de aquellos creyentes que han hecho o han permitido que el Espíritu Santo haga un gran trabajo en ellos, un trabajo que no cualquiera, aún siendo creyente y aún con muchos tiempo de haber creído y con muchos años, no lo logran, ¿sí? Porque le digo, esto es algo que viene únicamente del Espíritu de Dios. Así que todos los que han caminado con Dios por un tiempo considerable de tiempo, llegan a un conocimiento de cuál es el plan, el propósito del Señor a través de usar el Espíritu Santo y de sus dones y de su fruto en nuestra vida, al punto que podamos poner en práctica todas esas virtudes que nos han sido dadas con el Espíritu Santo. Entonces, cuando caminamos con Dios, vamos a llegar a un punto de paciencia, de longanimidad, de amor, de gozo, de paz y de todo lo demás que viene dentro del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Ahora, ¿cómo obtenemos esa paciencia? Bueno, ya había comentado anteriormente que es a través de las pruebas, a través de las situaciones, a través de pasar una y otra vez por situaciones que normalmente nos desesperarían, ¿no? Cualquiera que sea. Conforme más pasamos por ese tipo de situaciones, más vamos desarrollando la paciencia. Por eso Dios nos pone en ese tipo de situaciones, porque esas son las que van a producir la paciencia. Entonces debemos entender que el Espíritu Santo no derrama algo desde el cielo llamado paciencia, sino que produce paciencia en nosotros por una ruta a veces difícil, ¿sí? Por un camino de adversidad, por un camino de pruebas, a través de presión, ¿sí? O inclusive a veces a través del sufrimiento. Pero Él las permite, o sea, el Señor las permite y a veces inclusive Él mismo las promueve, ¿sí? Él mismo envía esas situaciones como una forma para que nosotros podamos ejercitar la paciencia. Así que cuando estemos en medio de pruebas, de dificultades y de situaciones, veámoslo también como una oportunidad de aprender, ¿sí? Y de producir paciencia en nuestras vidas. Entonces, mientras más pasamos por este tipo de situaciones, pues obviamente nuestra paciencia va a ir creciendo y mientras menos dispuestos estemos a pasar por estas situaciones, pues obviamente continuaremos siendo personas impacientes y nos vamos a desesperar ante pues todo lo que ahorita les he comentado, ¿no? Muy bien, entonces ya no vamos a orar, Señor, dame paciencia, ¿no? Ya no, porque, bueno, eso implicaría también que nos esté enviando esas pruebas y situaciones que nos van a producir paciencia. Vamos a tratar de hacer uso de esa paciencia que ya tenemos y ver las oportunidades que el Señor pone a través de las personas, a través de esperar la respuesta, a través de, de de, de esperar las promesas de parte de Dios. O sea, todo esto va a producir en nosotros paciencia. Entonces, como virtud del fruto del Espíritu Santo, la paciencia
es una virtud que se desarrolla, ¿sí? Fíjense bien, es una virtud que se desarrolla a medida que nuestras acciones y reacciones se encuentran bajo el control del Espíritu Santo. Bueno, con esto pues terminaríamos este tema de la paciencia. Espero en el Señor haber podido transmitir pues lo que es el fruto del Espíritu a través de esta virtud de la paciencia y la manera en que la paciencia puede ser producida en nosotros. Que el Señor nos ayude a entenderlo y a vivirlo. Entonces, mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, yo le invito a que, como siempre, pues ponga todo esto en las manos del Señor, que si está pasando por alguna situación que ha llegado a desesperarle, que ha llegado a impacientarle, que está al borde de aventar la toalla, de tomar una mala decisión por causa justamente de la impaciencia, que espere en el Señor, que tome el ejemplo del rey David y que en medio de ese pozo de desesperación usted espere con paciencia en el último momento. A veces estamos a un segundo, a veces estamos a milésimas, podríamos decir, de segundos de que el Señor conteste, y por una situación de impaciencia nos equivocamos al tomar decisiones, y esto nos va a afectar en muchas áreas de nuestra vida. Entonces sea paciente, permita que el Espíritu desarrolle esa paciencia, vea las oportunidades que Dios pone para ser llevados a desarrollar ese fruto de la paciencia, y una vez que ya lo hemos desarrollado, pues hay que ponerlo en práctica en todas estas cosas que hemos comentado el día de hoy. Oramos, damos gracias al Señor pues por esta virtud de la paciencia, y esperamos que Él nos ayude a vivir cada día con esta paciencia en medio de todas las cosas donde la necesitemos. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo que habita dentro de aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y que creemos en Él y que lo esperamos. Y Padre, pues te rogamos que nos enseñes, que nos muestres, que nos permitas ver todas aquellas cosas a través de las cuales, Señor, tú estás produciendo paciencia en nuestra vida. Puede ser, Señor, una situación, Señor, problemática. Puede ser, Padre eterno, la falta de recursos económicos, Padre. Puede ser una enfermedad, Padre. Puede ser una oración, Señor, que aún no ha tenido respuesta, Padre. Puede ser muchas cosas, Padre bendito, pero te pedimos que en medio de todo ello nosotros podamos aprender lo que es esperar pacientemente en ti, Señor. Y que, Señor, nos ayudes a no caer en la desesperación, Padre. Que nos sostengas para que no entremos en ese pozo, Señor, de desesperación. Pero que si ya estamos ahí, Padre, tú nos saques como lo hiciste con el rey David y nos lleves, Señor, a esa peña y afirmes nuestros pasos, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Padre. Pues muchas gracias por haber estado con nosotros en este día, por habernos seguido. Y bueno, si quieres apoyarnos dando me gusta a la página, suscribiéndote a nuestro canal, dejándonos un comentario, porque de esta manera nos ayudas a que pues lo que estamos haciendo pueda llegar a más personas. Me resta, como cada domingo, desearte que la paz, que la gracia del Señor Jesucristo y que la paciencia que produce el Espíritu Santo se haga patente en tu vida y en la de tu familia, y que ayude en todo lo que tengas o que estés pasando en este momento. Que el Señor Todopoderoso, el Eterno, el Paciente, como habíamos visto la semana pasada, sea contigo y con tu familia hoy y siempre.